Bueno, complicada la situación. Hay un camino que te diría que hay que recordar el año 99, que fue el récord de producción argentina. Ahí Sancor tenía capacidad instalada para 6 millones de litros. Ahí sufre la primer crisis, fue ahí cuando Brasil decide devaluar su moneda. Y la Argentina era absolutamente dependiente de las exportaciones que se hacían a Brasil. Ahí sobreviene una gran crisis de la lechería, donde se cierran muchísimos tambos, y ahí a Sancor se le empieza a ir, ya se le empieza a ir leche, digamos. Hay que reseñar de que las empresas lácteas, todas, tienen una característica, que es que cuando se pierde dinero, no se puede decir al que entrega la leche no me la mandés, porque te quedás sin leche y una empresa lechera sin materia prima no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces las decisiones que tienen que tomar los dirigentes o los dueños de las empresas comunes es ver dónde se puede perder menos, pero siempre se puede perder. Digamos, los años de la administración anterior del gobierno de los Kirchner trajeron para Sancor algunas ventajas y algunas otras desventajas que yo creo que superan las desventajas a las ventajas. Como siempre, se hizo una lista de precios, digamos, era un mercado de venta de productos lácteos controlado. Y siempre las listas de precios se pasaban a lo mejor con los costos, y aquel entonces Moreno tardaba un mes en ponerlas en práctica. Después los supermercados a su vez, y ahora pasa todavía, tardan otro mes en ponerla en práctica. O sea que lo que vos pretendés sacar del mercado llega siempre tarde. Estamos hablando con lista de precios controladas, ¿no es cierto? Dentro de los cuales están los precios cuidados, pero no es solamente los precios cuidados, es toda la lista. Paralelo a eso, hubo en la lechería mundial, en la que Sancor siempre tuvo mucha injerencia. Sancor ha sido, a través del tiempo, los últimos años, la principal exportadora. Y hablar de la principal exportadora quiere decir que el resto de la lechería, cuando Sancor exporta bien leche, el resto de la lechería vende bien en el mercado interno. ¿Por qué? Porque saca leche y no hay esas bajas de precios tremendas que después tiran al suelo la economía de las empresas. Entonces, hubo otro tema ahí con Guillermo Moreno, intervencionista, que fue cuando la leche en polvo a nivel internacional llegó a valores de $5.500 la tonelada. Recuerdo que la gente de Sancor nos había invitado a los tamberos que lo vayamos a escuchar allá en Sancor, y fue una charla en que se hicieron muchas preguntas, y realmente después de esas charlas vino una intervención del mercado exterior de los lácteos, donde le pusieron un 50% de retenciones. En vez de 5.500, le pagaban a la industria 2.700. O sea, la oportunidad de que los tamberos tuvieran un mejor precio y que las empresas recaudaran para fortalecerse, ahí se cortó. La excusa era que iban a hacer
un fondo anticíclico para cuando vinieran más las cosas, ese fondo iba a estar. La realidad es que vinieron más las cosas y el fondo no apareció. Paralelo a eso, Sancor hizo, por gestión de Alicia Castro, que era embajadora en Venezuela, a eso creo que fue en el 2006, obtuvo un préstamo de parte de Venezuela, que fue un préstamo muy bueno para Sancor porque era en especie, era en leche en polvo, a devolver en 12 años, con el 3% de interés. O sea que ahí Sancor recibió algo de 80 millones de dólares y pudo pagar parte de la deuda más problemática. Y bueno, ese préstamo ya se terminó, ya Sancor lo pagó. El mercado de Venezuela, Sancor, el gobierno de Cristina le dio algunas ventajas respecto al resto, porque no le cobraba retenciones en esa época, y durante bastante tiempo Sancor hizo buen negocio con eso. Se vendía la leche en Venezuela mucho más caro que el mercado internacional. El tema era después cobrarla, porque no se trabajaba con carta de crédito. El problema venía que dejaron de trabajar porque los bancos ya empezaban a tener problemas y los bancos de Venezuela, sobre todo, no le abrían las cartas de crédito. Entonces se hizo un fideicomiso para que el dinero que le debía Argentina por petróleo le pagaran la leche a Sancor y a todos los otros que vendían. Eso funcionó un tiempo, pero después, el último año, ya desde el 2015, mediados del 2015, ya ese tema no funcionó más, y entonces Sancor ahí empezó con problemas muy serios porque no cobraba, eran cifras muy altas, 40, 50 millones de dólares, que actualmente creo que le están debiendo algo de 30 y pico millones de dólares, pero bueno, están en un estado, Venezuela está en un estado tremendo, que ya se sabe, están sí, una guerra civil, viste, que están, bueno, eso fue parte del problema. Después se dio que, ustedes saben que ATILRA, que es el sindicato de lecheros, de los trabajadores lácteos, en todos estos años últimos, te diría que en 10 años, fíjate cómo incidió, que de un costo salarial del 12% sobre ventas, llegó al 20% sobre ventas. Estamos hablando. Trabajador promedio de esta época, 70.000 pesos de costo por cada uno. Esto quiere decir que cargas sociales, el famoso bono ese que hablaron tanto los diarios estos últimos días, el bono para el sindicato, que era de 3.800 pesos por empleado, calculá 12 millones de pesos de bono para el sindicato, pero aparte de la cuota sindical común de cualquier sindicato, aparte. Entonces, esto ha hecho que la masa salarial fuera creciendo, como dije, a niveles que ya la rentabilidad desaparece. Unido a eso, hubo dos cuestiones que me las acuerdo. Una fue la época de los camioneros, que Moyano y su gente impedía la salida de los productos Sancor en Buenos Aires, pidiendo que la gente, el ayudante que tienen los distribuidores, los concesionarios de Sancor, ese ayudante que le baja el queso, que le baja los cajones de leche, ese ayudante dependiera de camionero y tuviera sueldo de camionero. Entonces, ¿qué pasó?
todos los concesionarios dijeron, nosotros no podemos solventar un sueldo de camionero, si era un sueldo de empleadito de comercio o hasta estaba en negro. Entonces, ¿cómo llegaron a un acuerdo? Sancor pagó la diferencia. ¿Estamos? Estamos hablando, no sé. Exactamente. Posteriormente a eso, había elecciones en el sindicato. El Etín Ponce es el que ha aparecido tanto en los diarios en estos días. Es un señor de barba que ha tenido mucha fuerza, porque ya te digo, tiene mucha fuerza porque si le dicen a la industria, hacemos paro, la industria ¿qué hace con la leche? Y si vos decís la desvío, no. Es tan fuerte el sindicato que si vos la desvías, no la trabaja la otra empresa. Entonces siempre hay que ceder. En esa época parece que había elecciones. Había unos 800 personas que eran contratadas en la faz comercial, o sea, eran repositores de los supermercados. Bueno, hizo una jugada Etín, porque parece que no iba a ganar las elecciones y ahí entre ese grupo de 800 personas tenía más votos. ¿Y qué hizo? Les levantó el sueldo. Resulta que los repositores que tenían sueldos de empleadito de comercio pasaron a ganar más que los de la planta, que eran altos ya. O sea, en aquel entonces 500 pesos por gasto para que vaya a comer, estamos hablando de hace 7, 8 años. ¿Estamos? O sea que por eso era una cosa estratosférica. Eso lo absorbió Sancor.